Bueno, jóvenes, vamos a continuar con la sesión número 2 de la unidad uno de Ciencias Experimentales. Estuvimos viendo los conceptos de conocimiento del pensamiento y los diferentes tipos de conocimiento y los diferentes tipos de pensamiento en la en la sesión pasada. Y ahora, en esta misma unidad, pero en esta sesión, vemos el concepto de ciencia. Recordemos que les comenté que íbamos a ir poco a poco a ir explicando y aclarando cada uno de los conceptos que son vitales para la realización de un experimento y de una investigación. Ok. Bueno, entonces tenemos que ciencia quiere decir saber en latín, ¿sí? Entonces, cualquier ciencia es un saber de determinada área. La biología es una ciencia, la química es una ciencia, la física es una ciencia, etcétera. Es un saber en una determinada área. Y es un conjunto de pensamientos que llenan requisitos. Es decir, si se fijan, este, primero comenzamos con los conocimientos, luego con los pensamientos y ahora estamos con la ciencia. Es decir, todo es una cuestión seguida, un acto seguido. Son diferentes pensamientos que llenan requisitos de hacia nosotros mismos o nuestro entorno. El método científico procura una adecuada elaboración y un orden de esos pensamientos. Es decir, no son pensamientos al azar y no son pensamientos eh, mm, superficiales, sino que son pensamientos profundos, gracias al método científico. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, ¿qué características tiene la ciencia? La ciencia tiene varias características. La primera es que no es fija. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que va cambiando constantemente, ¿sí? Va cambiando, no es la misma ciencia hace 200 años que hace 100 años ahora, ¿verdad? Hay muchísimos más elementos y muchísimos más saberes y más conocimientos que los anteriores, ¿de acuerdo? Ok. Luego, trata de ser precisa. Es decir, como por ejemplo, ahora lo vemos con el coronavirus, ¿verdad? Que ya es un tema que nos tiene hasta arriba, pero bueno, pues es lo que está en boga o de moda. Este, si se fijan, salieron varias vacunas y algunas vacunas hicieron reacciones adversas y tuvieron que pasar varios meses de varios estudios para que fueran precisas. Y entonces ahora ya las que están llegando a México y las que se están aplicando, se supone que son las más precisas, ¿verdad? O sea, las que tienen menos efectos adversos y que tienen mayor beneficio para el paciente. Mejora su precisión cada día, ¿sí? Miren, simplemente, ya para poner otro ejemplo diferente, simplemente el cáncer. Antes la gente se moría y a veces no se sabía muy bien de qué se moría, simplemente decía, no, pues falleció, ¿verdad? No se supo de qué, de causas naturales. Pero conforme van pasando el tiempo, muchas veces dicen, no, es que, ¿sabe qué? Se van descubriendo diferentes enfermedades, diferentes tipos de cánceres, diferentes tipos de enfermedades que en la actualidad ya pueden ser diagnosticadas, que pueden ser diagnosticadas con radiografías, con tomografías, con contrastes, con muchas cuestiones que antes no se tenían. Entonces, pues se moría la gente, pero no se tenía cómo diagnosticar, pero ahora ya tenemos esa precisión. Formula problemas. ¿Qué quiere decir eso? La ciencia está en constante cambio y constantemente está formulándose problemas. Por ejemplo, un problema pasado era tener la vacuna del coronavirus. Bueno, ya se tiene. Ahora el siguiente problema es cómo hacer lo más rápido posible muchas dosis para todo el mundo. Ahora, hay otro problema. Se dan dos dosis, una dosis al inicio y luego 40 días después otra. Seguramente, y ese es un problema, porque va a haber muchos que a lo mejor ya la segunda no se la ponen, por cuestiones de tiempo, por muchas cuestiones, ¿verdad?
Entonces, un problema es que nada más sea una sola dosis, a lo mejor anual. Habría que ver, ¿verdad? Pero a eso se refiere con que formular problemas. Luego, trata de construir lenguajes. La ciencia tiene muchos lenguajes y nosotros conocemos varios. Miren, por ejemplo, está el lenguaje del abecedario que nosotros conocemos, ¿verdad? Ese es un lenguaje, ¿sí? O sea que a través del tiempo se ha ido haciendo, ¿verdad? Dos, el lenguaje de la química, por ejemplo. Si yo les pusiera un círculo, una O, si yo les pusiera una O, en español ese es una O, en matemáticas sería un cero y en química esa O sería oxígeno. Entonces, se fijan, ahorita acabamos de ver tres lenguajes para diferentes conocimientos o diferentes saberes. Mide y registra fenómenos, es decir, la ciencia mide absolutamente todo, desde cómo se reaccionaste con la vacuna, desde eh, cómo ha habido violencia y pobreza generado también por el coronavirus, es decir, todo mide absolutamente la ciencia, ¿sí? Pero hay una característica que tiene que tener, lo que encontremos tiene que ser verificable, es decir, tiene que reproducirse una y otra vez. La ciencia sabe lo que busca y sabe cómo encontrarlo, hace un plan de cómo encontrarlo. Las cosas que se han encontrado, porque sí ha pasado, ¿verdad? Que haya cosas que se descubran por azar, a eso se le llama serendipia. Serendipia es el acto de encontrar algo por suerte. Hasta el acto de serendípico, ¿sí? Es creado por la ciencia, ¿sí? O sea, la ciencia, cuando está buscando algo, primero se formuló una pregunta, ¿sí? Ok, ahora siempre tiene que tener un orden y una lógica, ¿sí? Así es la ciencia, tiene que ser orden y con lógica. Y ubica los hechos en general, ¿sí? Los hechos que se dan regularmente los convierte en leyes, como por ejemplo la gravedad o la inercia, ¿verdad? Por ejemplo, la gravedad. Si yo aviento un lápiz por una azotea de una escuela, por así decirlo, cae a una velocidad que es 9.81 metros por segundo. Si yo aviento una silla, lo mismo pasa. Si yo aviento a uno de sus compañeros, lo mismo sucede. Y por lo tanto, como sucede muchas veces, se da regularmente, se convierte en una ley. Es decir, todo objeto cae a esa velocidad. ¿De acuerdo? Ok, funciones de la ciencia es explicativa porque dice trata de explicar por qué ocurre, cómo ocurre y cómo ocurrirá un fenómeno. Hasta predice. Nociones claras las complica. Bueno, como que todo lo complica la ciencia y todo lo explica la ciencia. Por ejemplo, miren, una tele. Una tele al inicio era blanco y negro, ¿verdad? Unas televisiones así pesadas, de bulbos, blanco y negro. Y después se decía, a ver, ¿cómo se le puede hacer para que tenga color? Es decir, una complicación. Ah, bueno, ya se mete el color. Luego, ¿cómo se puede hacer? Este, para no tenerme que parar a estar cambiando las perillas, porque se acuerdan que antes eran de perillas, ¿no? Ah, pues inventa el control remoto. Luego, ¿cómo le puedo yo hacer si quiero, no sé, montarla en la pared, que haya menos, que ocupe menos espacio, etcétera, etcétera? Bueno, pues es en las pantallas planas, ¿sí? Se quita el vidrio porque era peligroso, se quitan los bulbos y ahora son de LEDs, entonces ya no son peligrosos, ¿sí? Antes te podía explotar una tele, ¿eh?
Ahora ya es muy difícil que suceda eso. Eh, y son mucho más livianas, por ejemplo, también. Ahora quiero que tenga internet, ahora quiero que se vea en 3D, ahora quiero esto, quiero lo otro, entonces quiero que sea compatible con mi celular, etcétera. Entonces todo se va poco a poco haciendo más complicado, ¿sí? Quién sabe más adelante qué es lo que nos depara el destino en términos de esto de las comunicaciones. Miren, simplemente antes nosotros tenemos, ustedes han visto el Chavo del Ocho, antes decía el Chavo del Ocho, nos vemos la siguiente semana a la misma hora en el mismo lugar. Uno se tenía que esperar a ver las series el mismo día, la siguiente semana a la misma hora, ¿sí? Por el mismo canal. Y ahora ya no, ya uno ve las series a la hora que quiere, los capítulos que uno quiere, hasta que uno se aburra, ya con esto del Netflix, ¿verdad? Bueno, comunicable para alguien adiestrado, es decir, no todo el mundo es capaz de poder tener acceso a la ciencia. Por ejemplo, alguien que no estudió química o que no sabe leer ni escribir, no pudiera interpretar esa O que les dije al inicio. Él va a decir es un círculo, ¿verdad? ¿Sí? Y no va a saber qué es una O, qué es un oxígeno o qué es un cero. ¿Sale? Bueno, comunicación de resultados. Fíjense que la ciencia, su mayor enemigo es el silencio. Ah, bueno, aquí lo dice. El secreto es el enemigo de la ciencia. Es decir, siempre se tienen que comunicar los resultados de lo que se encuentre. ¿Sí? Se tienen que comunicar esos resultados a nivel mundial. Busca la verdad siempre para bien de la humanidad. Siempre la ciencia. Debe de ser útil, ¿sí? Útil a la humanidad. Aquí vemos, por ejemplo, esta es energía nuclear. Las dos imágenes son energías nucleares. Uno utilizado para bien de la humanidad, ¿verdad? Que es la tomografía. Y el otro utilizado para mal de la humanidad, que es la bomba nuclear. ¿Sí? Bueno, dice aquí, ¿qué nos imaginamos cuando escuchamos la palabra ciencia? Cuando escuchamos esa palabra nos imaginamos esto, ¿no? Un señor con una bata y aquí unos, matraces, etcétera. Eso nos imaginamos, pero ¿qué creen? La ciencia, dice, ¿la ciencia solo será aplicable en los laboratorios? No, la ciencia es aplicable en toda la sociedad y en todos los espacios. Como por ejemplo aquí vamos a ver, fíjense, ejemplo uno, los gases se dilatan cuando se calientan. Eso habla de una comprobación de un laboratorio, ¿sí? Habla de los gases sometidos a temperatura. Que eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando nosotros dejamos un refresco en el carro y se asolea, cuando lo queremos abrir, aunque ya no está lleno, cuando lo abrimos, se dilata porque se calentó ese gas y se nos tira. Y nosotros decimos, ¿por qué si no estaba lleno? Ah, pues por esta ley. Los gases se dilatan cuando se calientan. Una ley de Boyle. Bueno, luego ejemplo 2. Los hombres se rebelan cuando se los oprime. No, jamás lo podríamos ver en un laboratorio, jamás. Esto lo vemos en la vida real, en la sociedad, ¿sí? Y esto lo hemos visto muchas veces a través de la historia. ¿Dónde lo hemos visto? En la revolución, en la independencia, de aquí de México y de cualquier nación. La abolición de la esclavitud, etcétera, ¿sí? Ok. Bueno, seguimos. Bueno, siguiendo un poquito con este asunto, nos damos cuenta que hay ciertas cosas que se necesitan. Ah, bueno, vamos, aquí se me saltó esta diapositiva, pero dice, ¿qué fue primero, la ciencia o la tecnología? Esa es una pregunta que pareciera que tiene una respuesta muy fácil. ¿Por qué? Mm, nosotros regularmente vamos a decir que es la ciencia primero. ¿Por qué?
vamos a decir, pues es la ciencia porque pues primero tenemos que pensar en algo, ¿verdad? En una necesidad, por ejemplo. En este caso, acuérdense de lo que vimos de la tele. Pensamos en la necesidad de no levantarnos y se crea el control. Entonces, una vez que hacemos eso, creamos la tecnología para desarrollar el control. Ok. En ese aspecto la ciencia es primero, en ese aspecto, ¿sí? Pero lo que nos referimos es, ¿qué fue lo que apareció primero? ¿Qué fue lo que apareció primero? Si la ciencia o la tecnología. Bueno, entonces si nosotros nos vamos a los hombres cavernícolas, ¿verdad? Aquí vemos que tienen ese fuego y ellos están para calentar su comida, para calentarse ellos, para ahuyentar animales, etcétera. Sí lo utilizan, sí pensaron en utilizarlo de esa manera. Pensaron en utilizarlo para hacer de comer, en utilizarlo para ahuyentar animales, para ver en la noche, etcétera. Sí lo usaron para eso. Pero cuando apareció el fuego, ellos no sabían para qué servía. Por lo tanto, la tecnología, el fuego es una tecnología. ¿Qué es una tecnología? La tecnología es algo que nos permite que avance la ciencia, ¿sí? Puede ser un instrumento, es algo que nos permite que avance el conocimiento o que nos permite hacer ciertas actividades. Y en este caso el fuego apareció mucho antes que la ciencia. El fuego es una tecnología, pero apareció mucho antes. Que ya después el hombre tuvo la conciencia de decir para qué servía, ya es otra cosa. Pero ahí es cuando está haciendo ciencia el hombre. El hombre hace ciencia ya cuando tiene conocimiento. Antes de eso, pues era pura cuestión vulgar y pura cuestión eh, empírica. Y recuerden que eso no es ciencia. Otra tecnología es la rueda, ¿sí? Y las piedras en forma de círculo siempre han estado ahí, antes que el hombre. Entonces, por lo tanto, la respuesta es la tecnología apareció primero que la ciencia. Primero estaban ahí los instrumentos, nadie los podía utilizar, nadie. A lo mejor algunos animales, de una manera empírica. Pero cuando el hombre los empieza a utilizar ya con conciencia, aparece la ciencia. De acuerdo. Ok, aquí lo vemos precisamente. El fuego y la rueda. Aquí, este, es un extraterrestre aparentemente que llega y les regala, ellos apenas están haciendo el fuego y él llega y les regala una rueda. Y ellos le dicen, muchas gracias. Y la echan ahí para quemarla, ¿verdad? O sea, hablando un poquito de cómo nosotros, a veces la tecnología la despreciamos, ¿verdad? No sabemos muy bien cómo utilizarla. Bueno, y aquí habla qué es la técnica y qué es la tecnología. ¿De acuerdo? Nos regresamos un poquito para explicar eso. Ah, los técnicos, no voy a ver, traigo un poquito perdido una diapositiva. Ya la encontré. Esta era la que debía seguir ahí. ¿Qué es la tecnología? La tecnología es una ciencia, ¿sí? Que estudia las técnicas. Se basa en teorías científicas. Se me pasó a decirles eso. Apareció primero la tecnología y luego después, o sea, estaban las cosas tecnológicas y luego ya la ciencia se utilizó. Pero en la actualidad primero se hace la tecnología, primero se hace la ciencia, perdón, y luego se desarrolla la tecnología en la actualidad, ¿sí? Por eso dice, se basa en teoría científica la tecnología.
Es semejante a la ciencia por el método científico, es decir, la tecnología también tiene un método. Es decir, los instrumentos que utilizamos actualmente, no los de antes no, nadie los creó, ahí estaban. Los actuales son instrumentos que se basan en el método científico. Y sus limitantes de la tecnología es el costo y la escala geométrica. Nosotros queremos hacer muchas cosas muy grandes, como edificios, como camiones, trenes, aviones, etcétera. Queremos hacer cosas muy grandes y queremos hacer cosas muy pequeñas, como chips, como cámaras, como muchas cosas de ese tipo, ¿sí? Incluso hay por ahí algunos nanochips que se quieren hacer para que maten células cancerígenas, por ejemplo, ¿verdad? O sea, serían microscópicas, ¿sí? Este, bueno, entonces de ahí me regreso un poquito. Ahorita vamos a ver eso. Me regreso un poquito porque hablaba de la tecnología y tenemos aquí a los técnicos. Los técnicos son los que emplean el conocimiento para situaciones prácticas. Para eso utilizan el conocimiento. Y los políticos utilizan el conocimiento para beneficio de la sociedad. Yo sé que van a decir, qué caray, ¿cómo cree? Pero esa es la definición de la función de un político. Utilizan el conocimiento para beneficio de la sociedad. Que eso no funcione así normalmente, bueno, pues ya no es culpa de quien hizo el término, pero esa debería de ser su función. La ciencia y la tecnología son un ciclo y se alimentan uno al otro. Y nos recuerdan que tanto los errores como los aciertos son valiosos. Es decir, cuando vimos esta, sí, ese fue un error, pero gracias a eso nosotros podemos saber que puede funcionar una ciudad entera con energía nuclear, ¿verdad? No solamente es destructiva, sino también nos puede ayudar en nuestras casas, ¿de acuerdo? Ok, bueno, entonces seguimos con esta reflexión de la ciencia, que nos dice que la ciencia, explica, a ver, no, sí, porque estamos en las funciones de la ciencia. Y nos habla de que explica fenómenos o sucesos describiendo sus causas y sus efectos. Miren, por ejemplo, bueno, con esto de la pandemia, pues muchas cosas pasaron de moda, pero eh, algo que estaba muy de moda antes de esto de la pandemia eran las cuestiones del cambio térmico, del cambio climático, que lo seguimos viviendo, ¿sí? Este, en días pasados, para inicios de año, estuvo haciendo un frillazo unos días, ¿verdad? Y luego 3, 4 días después se quitó casi completamente ese frío, ¿sí? Antes, Zacatecas era una ciudad muy fría, muy fría. Hasta había un comediante que decía que en Zacatecas solamente había dos estaciones. Decía que la del tren y el invierno. Era un chiste, ¿verdad? Sí. El Loco Valdés, que se acaba de morir hace no mucho. Este, y últimamente ya es al revés. Ustedes le pueden preguntar a lo mejor a sus mamás y a sus abuelos. Les pueden preguntar. Y en Zacatecas antes no hacía calor, ¿sí? En Zacatecas se ha venido haciendo calor más o menos de unos 25 años para acá. Empezó a hacer calor. Y creo que ya en la mayoría de los meses del año hace más calor que frío. Y antes era totalmente al revés. Si eso no es un cambio climático, pues imagínense qué más. Y por ahí se dice que se está calentando la Tierra alrededor de unos 2 o 3 grados por año. Parece poco, pero es mucho, ¿sí? Y entonces, ¿cuáles son las causas? Pues aparentemente la, eh,
la contaminación, y ese es su efecto invernadero. Y entonces, bueno, dice, la ciencia explica, predice y transforma. Predice, permite conocer las consecuencias de un fenómeno, así como en dónde y cuándo sucederá. Y bueno, ahorita este ejemplo que les estoy diciendo es muy ad hoc, porque nos dice, nosotros podemos predecir si seguimos así, con ese nivel de contaminación, cuánto tiempo nos puede durar el agua, cuánto tiempo nos puede durar ciertas especies, etcétera. ¿Sí?